Y si tengo entendido, es la primera clase teórica del segundo ciclo, ¿no? No sé si las demás asignaturas ya están avanzando en contenidos teóricos relacionados a los contenidos mínimos, ¿no? Bueno, entonces, en bioquímica, en esta primera clase, durante estas semanas, vamos a desarrollar todo lo que es el contenido teórico correspondiente a la primera unidad, ¿no? Que ya se les ha compartido al representante del segundo ciclo todo el cronograma de las clases teóricas, ¿no? Y seguramente les ha compartido a ustedes, ¿no? Qué días están estipuladas las clases teóricas y qué docente va a ir dando cada una de las clases teóricas y qué temas se van a tocar, ¿no? Este capítulo 1, que es el tema introductorio a lo que es la cátedra de bioquímica, va a llevar 2 días en el desarrollo del contenido, ¿no? El tema que es fundamentos químicos y moleculares relacionados a la bioquímica y medicina, ¿no? El día de hoy vamos a hablar del tema relacionado con los fundamentos y mañana van a seguir hablando también de este tema relacionado sobre todo con el tema de las células eucariotas y de las células procariotas y de su estructura relacionada con este tema. Bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy entonces en el tema de fundamentos químicos relacionados sobre todo a la bioquímica y la medicina, ¿no? Vamos a hablar de la bioquímica y la medicina, vamos a hablar de los fundamentos celulares, fundamentos químicos, físicos, genéticos y evolutivos. Vamos a hablar de las células procariotas, eucariotas y sus diferencias que hay entre cada una de estas de manera importante, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de las formas de la estructura y de la regulación celular que hablamos desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Si pueden prender la luz, por favor, por ahí atrás creo que están. Eso, muy bien. Muy bien. Entonces, en bioquímica, cuando nosotros hablamos de bioquímica, tiene mucha relación con la medicina, ¿no? Más allá de que la bioquímica, como una materia, inclusive como una carrera, ¿no? Hay la carrera de bioquímica, ¿no? Donde se desglosan diferentes ámbitos relacionados a la bioquímica con mucha más profundidad, ¿no? Pero en medicina bioquímica lo relacionamos con medicina porque tiene su gran importancia, ¿no? Vamos a ver de manera introductoria cómo podemos nosotros definir, ¿no? ¿Qué entendemos por bioquímica y a qué procesos da lugar la bioquímica? Tanto a procesos metabólicos y catabólicos, ¿no? Todo ser humano es una unidad funcional, ¿no? El ser humano es una unidad funcional. Entonces, al ser una unidad funcional, tiene que dar lugar a diferentes biomoléculas que conforman el ser humano, ¿no? ¿Y quiénes lo conforman estos? Conforman las células, en el sistema nervioso las neuronas, ¿no? Y los diferentes tipos de componentes celulares, los cuales están compuestos en los diferentes compartimientos del organismo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, en el primer ciclo hablaban de anatomía, de histología, de embriología, guarda mucha relación cuando hablamos, por ejemplo, de histología desde el punto de vista de la biología celular, por ejemplo, ¿no? De analizar, por ejemplo, el diámetro, qué tipos de células hay, qué tipos de células tienen las arterias, las venas, el hígado, digamos, tiene hepatocitos, el endotelio de las arterias, ¿no? De los vasos sanguíneos. Entonces, cada una es una unidad estructural también de los diferentes compartimientos que tenemos en el organismo. Entonces, desde ese punto de vista, en bioquímica hablamos de los procesos tanto metabólicos y catabólicos, procesos enzimáticos y no enzimáticos, reacciones enzimáticas que tienen mucho que ver con los diferentes comportamientos fisiológicos que tiene el ser humano, ¿no? Desde que empieza a latir el corazón, por ejemplo, en el embrión, ya van funcionando diferentes componentes celulares. Para eso necesita el organismo
ciertos requisitos para que empiece a latir el corazón, ¿no ve? En la biología hablan de eso. Por ejemplo, ¿desde qué semana empieza a latir el corazón? A ver, en el embrión. ¿A partir de qué semana empieza a latir el corazón? Y uno, digamos, puede ir a una ecografía, detectar a qué semana puede encontrar el latido cardíaco. Eso es importante saber, ¿no? Entonces, vean ustedes que todos los procesos metabólicos tienen su lugar en cierto momento de la vida, ¿no? Para eso nosotros estudiamos la bioquímica y la medicina, porque tiene mucha relación. Y vamos a ver enseguida, ¿no? La bioquímica es una disciplina que estudia la estructura, así es, la estructura de todas las células prácticamente del cuerpo humano, ¿no? La función estudia también la fisiología, pero desde el punto de vista bioquímico, ¿no? No es lo mismo decir en fisiología, por ejemplo, o en biología, circulación mayor, circulación menor, pero en bioquímica lo estudiamos en un diferente comportamiento desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Ahí hablamos de las interacciones de las moléculas biológicas. Cada célula interactúa con otra célula, ¿no? A través de procesos de bioseñalización, ¿no? Entonces, una célula, por ejemplo, puede interactuar con otra célula, ¿no? A través de procesos de bioseñalización, ¿no? A eso llamamos procesos de bioseñalización. Y también hablamos acá de lo que es también la biología molecular, ¿no? Ya les decía, una cosa es hablar en histología de biología celular. En bioquímica hablamos de biología molecular, de las moléculas que conforman el ser humano o una célula, ¿no? Entonces, las interacciones moleculares biológicas, ¿no? Que además participan en los procesos vitales de los organismos. ¿Qué es un proceso vital de un organismo, de una célula? Por ejemplo, esta célula tiene una razón de ser en el ser humano, ¿no? Porque cumple diferentes funciones. Y al cumplir diferentes funciones, tenemos que ir a analizar cada una de las estructuras de esta célula, ¿no? Aquí, por ejemplo, a simple vista diremos, esta es, por ejemplo, la membrana celular, así macroscópicamente, ¿no? Diremos que aquí está el núcleo, ¿no? ¿Qué más nos faltaría hablar de la célula? ¿Qué estructuras más? El citoplasma, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué será esto? Esta es la mitocondria, ¿verdad? ¿Qué más tiene la célula? El aparato de Golgi, ¿verdad? ¿Qué más? Eso, ¿no? Tiene también el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? ¿Qué más tiene la célula? Tiene lisosomas también, ¿verdad? ¿Qué más tiene la célula? ¿Qué más? En el núcleo, ¿qué hay en el núcleo? En el núcleo está la información genética, ¿no ves? Está ahí el código genético que cada uno de ustedes tiene, ¿no ves? Que cada organismo tiene un código genético, ¿no ves? Vamos a ver. Entonces, a partir de este punto de vista, analizamos todo lo que es la parte estructural de la célula, ¿no? Pero también analizamos no solamente eso, sino qué función va a cumplir cada uno de estos organelos que tiene la célula, ¿no? Por ejemplo, en la mitocondria, digamos, ¿qué proceso se da en bioquímica, digamos? ¿Qué se da en la mitocondria? ¿Qué proceso sucede? ¿Dónde creen que se da el ciclo de Krebs, por ejemplo? ¿Dónde se da la síntesis de proteínas? Todos esos procesos englobamos en bioquímica para entender qué procesos suceden, por ejemplo, en el citoplasma,
¿Qué procesos bioquímicos suceden en el núcleo, en el aparato de Golgi, en el retículo endoplásmico rugoso, en la mitocondria, en las microvellosidades? Entonces, cada uno de estos orgánulos tiene su función, hablando en bioquímica, ¿no? ¿Qué más nos dice? En medicina el estudio es fundamental para comprender mecanismos fisiológicos y patológicos que rigen el cuerpo humano. Vamos a ver algunos ejemplos enseguida, ¿no? Entonces, vemos. Es como si tuviéramos acá en esta imagen dos veredas, digamos, ¿no? Una vereda al frente, digamos, es como si tuviéramos acá la avenida Sucre A, ¿no? Y la avenida Sucre B, ¿no? Pero que tienen mucha relación entre sí, ¿no? Por eso nos dice que la bioquímica tiene relación con la medicina. ¿Por qué? Porque analizamos, por ejemplo, ácidos nucleicos cuando hablamos del núcleo, por ejemplo, ¿no? Hablamos de ácidos nucleicos, de la estructura del DNA, del RNA, ¿no? ¿Eso para qué nos va a servir en bioquímica? Nos sirve para hablar de las enfermedades genéticas, para entender por qué se dan las enfermedades genéticas. Para eso nos sirve hablar en bioquímica de lo que son los ácidos nucleicos, el ADN, el RNA. Las proteínas, ¿por qué es importante hablar en bioquímica de proteínas? Porque tiene mucha relación con lo que son las patologías relacionadas con la anemia de las células falciformes, ¿no? Con la deficiencia de aminoácidos. Porque ¿qué son las proteínas? Son un conjunto de aminoácidos, ¿no? Esas son las proteínas. Cuando hablemos de proteínas en un capítulo, vamos a hablar de aminoácidos, vamos a hablar de polipéptidos, ¿no? A eso entendemos las proteínas. Después de los lípidos, tiene relación con qué patologías cuando hablamos de lípidos, por ejemplo. Ahí hablamos de lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, de densidad intermedia, ¿no? Todo eso tiene relación cuando hablamos de lípidos, también de fosfolípidos, ¿no? De la composición de la membrana celular, porque esta membrana celular, ¿cómo está compuesta? ¿Cuál es la estructura de la membrana celular? Es una bicapa lipídica y una proteica. Entonces, al ser una bicapa lipídica, está conformada por lípidos, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar igual cuál es la estructura de los lípidos. ¿Qué lípidos conforman la membrana celular? Que la hacen que sea una membrana semipermeable, las cuales tienen una cabeza hidrofóbica o hidrofílica. Tienen una cabeza y una cola, ¿no? Una cola que será hidrofóbica o hidrofílica. Hidrofílica. ¿Qué dicen? Hidrofílica. Hablamos de los carbohidratos también, ¿no? Bueno, los lípidos tienen relación con lo que son los procesos de aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis no es más que la formación de trombos, de placas ateromatosas en la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando hay acumulación de lipoproteínas, sobre todo las lipoproteínas malas, ¿no? De triglicéridos, triacilgliceroles, lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, ¿no? Entonces, esto es la aterosclerosis, y después se desprende esta placa ateromatosa que está conformada por lípidos, ¿no? Y puede ir a taponear una de las arterias de menor calibre, ¿no? ¿Qué arterias de menor calibre tenemos en el organismo? ¿En qué lugar? ¿En qué órgano del cuerpo? Tenemos arterias de menor calibre en el corazón. ¿Cuáles son las arterias de menor calibre del corazón? Son las arterias coronarias. Esas son las de menor calibre, ¿no? De ahí puede llegar a producir un infarto agudo. Hablamos de los carbohidratos. Cuando nosotros hablamos de carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Hablamos de carbohidratos. ¿Será igual hablar de azúcares? ¿Qué dicen ustedes? Cuando hablamos de carbohidratos, ¿será que estamos hablando igual de azúcares? ¿Por qué un carbohidrato lo estoy poniendo como si fuera igual a un azúcar?
Porque este carbohidrato dentro del organismo se convierte en azúcar, ¿no? A través de diferentes procesos de nutrición, digestión y absorción, ¿no? Que se va a ir a almacenar este carbohidrato en forma de glucógeno, ¿no? ¿Dónde se va a ir a almacenar? Se almacena en el hígado, ¿no? Ahí es donde se almacena, en el hígado, ¿eh? Y cuando uno consume azúcares, sucede lo mismo también, ¿no? Igual se almacena en forma de glucógeno. ¿Dónde? En el hígado también, ¿no? Ahí es donde se almacena. Entonces, de ahí que podemos hablar de diferentes desórdenes metabólicos relacionados con los carbohidratos. Cuando hablamos de la diabetes mellitus, ¿no? Y tiene mucha relación también con el tema de carbohidratos y azúcar. Pero bueno, este es otro tema mucho más complejo y profundo que vamos a hablar en otros capítulos posteriores, ¿no? Carbohidratos, diabetes, qué relación tiene, cuál es la estructura de los carbohidratos, cómo son los procesos de digestión, de absorción, ¿no? Procesos de gluconeogénesis, glucogenólisis, glucólisis, diferentes términos que hablamos, pero que son diferentes. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo lo define, no? ¿Cómo define el estado de salud, no? Para decir que uno está sano, digamos. ¿Cómo define la salud, no? La define como la salud como un estado de bienestar físico, mental y social completo. Y no solamente ausencia de la enfermedad. Esa es la definición, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Pero en bioquímica, ¿cómo definiríamos este estado, ¿no? de buena salud, que no solamente hay ausencia de la enfermedad, sino también tiene que ser físico, mental, ¿no? Para decir que está sano, ¿no? Desde el punto de vista de la bioquímica, la salud puede considerarse aquella situación en la cual todos los muchos miles de reacciones intracelulares que se dan en la célula, en cada célula, y extracelulares fuera de la célula, tanto en el medio interno y en el medio externo, ¿no? Que se producen todos los procesos metabólicos, catabólicos, y también en el organismo están procediendo en tasas o a tasas acordes con la supervivencia del organismo bajo la presión de desafíos tanto internos y externos. Entonces, tiene que respetar todos los procesos metabólicos, tanto intracelulares y extracelulares, sometidos a cambios del comportamiento celular, tanto internos del mismo organismo y externos, fuera del organismo. Externos, por ejemplo, situaciones de estrés, por ejemplo, que hacen que hayan cambios metabólicos dentro del organismo. Un ejemplo claro de eso, por ejemplo, es el tema de la diabetes, por ejemplo. Ante situaciones de estrés, el organismo, ¿cómo va a responder su proceso metabólico? Va a hacer que haya mayor liberación de cortisol, se libera más cortisol. Al liberarse más cortisol, por lo tanto, van a aumentar los niveles de glucagón, de glucosa en sangre. Entonces, al aumentar los niveles de glucosa en sangre, puede ser susceptible a una diabetes. Entonces, esas son situaciones de estrés que hacen que hayan cambios dentro de la célula, dentro del organismo. Cambios externos. Ahora, cambios internos. ¿Qué serían cambios internos? Un ejemplo de algún cambio interno que cause algún desorden metabólico a nivel celular. Puede ser alguna enfermedad genética, por ejemplo. Un ejemplo claro, a ver, que no sea genético, la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. ¿Por qué está ocasionada la enfermedad de Parkinson? Déficit de un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? Eso, la dopamina, ¿no? Ese es un neurotransmisor. En el Parkinson hay déficit de la dopamina.
Entonces, por lo tanto, al haber déficit de dopamina, va a haber un cambio en el comportamiento metabólico en el organismo, ¿no? Entonces no va a haber este neurotransmisor, por lo tanto, no va a haber una buena sinapsis a nivel de las neuronas y por lo tanto va a haber cambios metabólicos dentro de los órganos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos de las hormonas tiroideas, ¿no? Cuando hay un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Para eso hay que entender la funcionalidad que tiene cada una de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando definimos, por ejemplo, el proceso de salud desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Cuando entendemos que una persona es sana, ¿no? Tanto la definición de la Organización Mundial de la Salud y interpretado desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Eso lo van a encontrar, esa definición, en el libro de Harper, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá vemos diferentes comportamientos que se han ido dando a lo largo de los diferentes años y que han englobado que bioquímica no solamente sea bioquímica, sino bioquímica y biología molecular, pero también integrado a la biología celular, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la descripción del genoma humano, cuando se hacían los descubrimientos desde la biología celular, de ver la estructura de lo que es un genoma humano, la estructura de la célula principalmente, ¿no? Vemos allá, por ejemplo, en el año 1700, en el año 1825, como ya se hacían diferentes descubrimientos por diferentes autores. En 1825, por ejemplo, Vogler hace descubrimiento de la síntesis de la urea, ¿no? En el laboratorio. Entonces, descubre la síntesis de la urea. La urea es un producto de desecho del organismo que se libera, que se excreta por vía renal. Entonces, ya se descubre ahí la síntesis de la urea, ¿no? ¿Cómo se dan los procesos de síntesis de la urea dentro del organismo para que este producto de desecho sea eliminado por vía renal? Ahí hablamos del ciclo de la urea, ahí se hace el descubrimiento de eso, ¿no? Entonces, luego, posteriormente, en el año 1850, ya Virchow hace que descubra todo lo que es la célula en el proceso de la bioseñalización de una célula hacia otra célula, ¿no? Y después hablamos también de genética, ¿no ven? Mendel descubre sus leyes fundamentales de la genética y la ley de Mendel, ¿no ven? Ahí es donde descubre, ¿no? En la genética, en 1850, ¿no? Luego tenemos allá Pasteur, relaciona los organismos vivos con procesos específicos. Cada organismo vivo, cada célula, tiene un proceso específico, ¿no? Esta membrana celular, por ejemplo, al estar compuesta por una membrana bilipídica y una proteica, esta membrana celular a su vez está compuesta por diferentes canales donde tienen receptores, ¿no? Receptores que son específicos para sustratos, que quiere decir que en la membrana celular vamos a encontrar diferentes receptores que son específicos solamente para un tipo de sustrato, ¿no? Así. Este sustrato no puede irse a este otro receptor porque no es específico para esto. Entonces, de ahí es que hablamos que cada célula viva es específica para cada otra célula, ¿no? Para un receptor. Vamos avanzando. A ver, por ejemplo, en el año 1900, Edward y Hans Buchner hacen la demostración de lo que es la fermentación con extractos celulares, ¿no? Para ir descubriendo más organelos celulares.